arbitrales en una jornada más, en la jornada 6, en varios partidos. ¿Nos quedaron a deber, profe? Sí, definitivamente. Y vamos a ver, pero también dentro de ese contexto, obviamente vamos a señalar las situaciones de errores arbitrales, pero no queda de más hacer el llamado, por ejemplo, a jugadores y cuerpos técnicos que, vamos a ver, como decía en un partido internacional alguien, que en el primer tiempo se dieron en los primeros 45 minutos se dieron de patadas, y en el segundo tiempo los dos equipos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, aquí no hay árbitro, mejor dediquémonos a jugar, ya que el árbitro no tomaba decisiones en ese sentido. Hago esa mención en el sentido de que creo yo que jugadores y cuerpos técnicos también pueden coayudar a la labor de los árbitros, para tratar de, número uno, dedicarse a jugar, enfocarse en el juego, tratar de cometer el menor número de faltas y dar espectáculo al aficionado, ¿verdad? Que tiene que ver con generar fluidez, emociones, ocasiones de goles y todo eso. Bueno, eso debería ser una premisa. Sin embargo, eso no le quita la responsabilidad a los árbitros de ser la autoridad, de poner control, de poner los límites, de aplicar las medidas técnicas y disciplinarias en los partidos de tal forma que, número uno, se reduzcan la cantidad de errores y sobre todo ese tipo de errores que terminan incidiendo en el juego. Los dos juegos que creo yo que generaron mayor situaciones a hablar, por ejemplo el primero, Alianza 11 Deportivo, por esa expulsión del jugador defensor colombiano de Alianza, que no debió haberse dado porque no hay falta, no hay una situación ni siquiera de juego peligroso, porque el defensor juega el balón de manera correcta y si acaso hay un contacto, el contacto lo busca el atacante del 11 Deportivo. Luego en el segundo tiempo pues tuvo la oportunidad de equilibrar, digamos, y no de equilibrar porque el árbitro la haya buscado. Hay una situación de tarjeta roja muy bien aplicada, hace quedar ambos equipos con 10 jugadores. Sin embargo, luego se observó que el árbitro no pudo concentrarse porque hubo muchas situaciones de acciones temerarias, un par de situaciones que llegaron a límites que en el caló popular diríamos que color rosadito, ¿verdad? Si no fueron rojas, rosaditas, ¿verdad? A esa altura, un par de situaciones en el partido y ahí se falló, ¿verdad? Control, autoridad, toma de decisiones. Y luego otro partido que dejó también situaciones es el partido contra FAS Chalatenango. Y aquí también demuestra la falta de trabajo en equipo. Es un árbitro joven en términos de experiencia en primera división. Creo que no sobrepasa los 10 partidos en primera división. El árbitro Giovanni, que estuvo en FAS Chalatenango, que en términos generales muestra muy buena actitud, muy buena dinámica para tratar de hacer bien las cosas en el juego. Sin embargo, falló en una situación bien puntual que lo llevó a un par de errores adicionales. Número uno, una patada, todo lo contrario, como lo decíamos ayer, al Alianza 11 Deportivo. Aquí sí hay una patada en el rostro del jugador de FAS que debió haberse marcado como penal y tarjeta roja. Tiene la fortuna que el árbitro asistente le corrige. No sé cómo puede el árbitro asistente, por las características de la jugada, ver la patada y tener mejor opinión que el árbitro que está en la posición que debió haber observado esa situación. Le termina auxiliando y corrigen en sancionar el penal. ¿Cuál de los dos asistentes? El asistente 1. El 1, ¿no? Exacto. Que estuvo muy atento todo el partido, el asistente 1. Exacto. Y luego, pero ahí hay una situación que no sé si es que no les están funcionando las diademas, los sistemas de comunicación, o no están sabiendo usar la herramienta y no están teniendo una comunicación efectiva. Pero si se percatan, es el jugador colombiano número 5 el que realiza la falta. Sí, y el que da la patada. Alisada. Termina amonestando inicialmente el árbitro al 20 de Chalatenango, Leo Mengíbar, por protestas. Y luego, en una situación en la que siguen dos jugadores de Chalatenango protestando, va y tiene en medio de ellos dos al jugador número 9 de Chalatenango, que también es colombiano. Son ecuatorianos ellos, perdón. Gracias por la corrección. Y lo termina amonestando. Sí. Quiero entender yo que el árbitro en ese momento, por su poca experiencia, dice, bueno, me acaban de corregir la plana porque una situación de penal que yo no la sancioné. Y eso es por falta de experiencia. Él no sabe gestionar ese momento y termina dando una tarjeta amarilla que entenderé yo es por la situación del penal, porque el mismo jugador
número 9, que es Dani Cetre, le dice como, ¿por qué me estás amonestando? Si ni siquiera estaba protestando el jugador para decir por eso, y continúa la jugada. Eso al minuto 86, se ejecuta el penal y continúa el juego. El tema es que al minuto 90+3, tras una falta en la zona media del terreno de juego, amonesta al jugador número 9, a Dani Cetre, y como consecuencia por haberlo amonestado al minuto 86, debió haberlo expulsado. Que allá la situación es que confundió a los jugadores, pero a quien termina dando la primera amonestación es al jugador número 9, aunque posiblemente confundió a los jugadores, debió haber sido el número 5. Y aquí es donde uno dice, los asistentes y el cuarto árbitro no preguntaron a quién amonestó en la jugada del minuto 86 y por qué lo amonestó. Eso es de carácter obligatorio para que tengan claro de que cuando el árbitro hace una segunda acción como la del 90+3, él pueda decir, estoy amonestando al 9 por esto, sí, y los demás digan, pero en el minuto 86 nos dijiste que amonestaste al 9 por esta situación, porque si el árbitro hubiese dicho, si les dijo que amonestó al número 5 y nadie se percató, obviamente hay falta de atención en el juego, y podemos decir que terminó jugando un par de minutos un jugador con 2 tarjetas amarillas. Entonces, que es una situación que a estas alturas se las podríamos recriminar a este grupo de árbitros hace 1 o 2 años, cuando hablábamos de que no tenían sistema de comunicación. Posiblemente podríamos decir, eso les falló, pero a estas alturas tienen el sistema de comunicación, y en todo caso el sistema de la tecnología no puede ser una excusa de decir que se comete un error, porque si no hay que volver a los viejos procedimientos de levantar la bandera, llamar al árbitro y preguntarle, mira, acabas de amonestar a qué jugador, ¿qué hiciste? ¿Y por qué? O sea que el protocolo adecuado debería de ser, sea clara, aunque sea clara la tarjeta amarilla que se le estoy sacando al profe Elmer, por ejemplo, tengo que decirlo por el intercomunicador, estoy amonestando al número tal, así es que anoten, y si de repente cuando llega el minuto 90 y tanto, que es donde sucede lo otro, pues entonces todos tenemos claro que ese jugador ya está amonestado. Exacto, así debe de ser, así deberían de tener el protocolo, que yo me imagino que ya han de tener, hoy con la era digital, han de tener un PDF en el cual les dan al menos de 10 a 15 puntos de cómo utilizar el sistema de comunicación de manera efectiva, y quizás no leyeron los árbitros el protocolo que tienen que seguir. Estoy siendo sarcástico. Entonces, en ese sentido, que los árbitros debieron de haber seguido un lineamiento para mantener la comunicación efectiva, y para estas situaciones de crisis auxiliar al árbitro. Y luego en el penal, el profesor patea al travesaño, la pelota no tiene contacto con nadie más que con el mismo jugador que había ejecutado, cosa que no puede suceder, y se percatan de esto hasta que minutos después, ¿no? La jugada siguió, y entiendo también que Línea tenía levantada la bandera como para recurrir al método autóctono anterior, al procedimiento regular sin comunicación regular, para que después de tantos minutos, pues al final se sancionara que el jugador, aquí vemos la jugada, patea a Madrigal y él no puede volver a tener contacto porque es él quien ha ejecutado, y la jugada continúa tal cual, ¿no? El central no se había dado cuenta. Sí, y de repente aquí nos viene la idea que fuera el lugar. No, en un penal, cuando el jugador que ejecuta vuelve a tocar el balón, nunca puede ver fuera el lugar, porque el balón siempre está delante de él, y lo que se sanciona es que juegue el balón por segunda ocasión o 2 veces sin que otro jugador lo haya jugado anteriormente, diferente, compañero o adversario. Es como sacar el lateral y volver a agarrar la pelota. Exacto. O en un tiro libre, mover la pelota a uno mismo y volver a patear. Esa misma situación. Entonces debe de ser tiro libre indirecto, y aquí se puede notar el grado de desconcentración del árbitro, que ya llevas una secuencia de 3 situaciones y que te dice el árbitro está desconcentrado. En pocas palabras, así en grande, les está diciendo a los asistentes y al cuarto árbitro, SOS, ayúdenme. Exacto. Ayúdenme en lo que viene, porque esa situación me descolocó. Estoy mosqueado. Tengo poca experiencia y nunca me había enfrentado a una situación de dificultad. Así que, exacto, esas situaciones, entonces, creo yo que es sencillamente en esas situaciones te denota falta de compromiso, porque por no decir falta de compañerismo, de estar ahí y ayudarle al que te necesita como dentro de tu equipo. Es como decir que falló el volante de contención y los centrales lo van a dejar pasar porque como el que cometió el error es el contención, ¿verdad? Entonces,
Eso prácticamente es lo que hemos visto en este partido. Y luego, por ejemplo, en el partido en Jocoro, que fue Jocoro contra Santa Tecla, que vimos situaciones de penales que no se sancionaron y penales que no se ve de dónde, ¿verdad? Quizás la toma no nos afecta para tener ¿Estás siendo sarcástico otra vez, profesor? Estoy siendo sarcástico de que es a cuestión milimétrica de que juega Esta no primero. se sanciona, esta no Sí, es, no. es la anterior a esta. Hay una situación en la otra área en el primer tiempo que se genera y ahí, esa de ahí, vean ahí, hay una clara zancadilla de parte del defensor en la que no toca el balón el que inicialmente, luego, pues claro, ya le pateaste la pierna al atacante y pateas el balón, ¿verdad? Sí. Así fácil. Y no se sanciona. Luego, anteriormente veíamos la otra situación que le sancionan penal a favor de Santa Tecla, que no se logra ver contacto porque el defensor llega y en la anterior, señor productor, en la del primer tiempo. No, es que esta es la que se sancionó. Esta sí se sanciona, que es la que segunda. explicabas todos los movimientos que genera el defensor para los que están en YouTube y que tiene que ver con el penal que termina dándole la victoria a Santa Tecla. Y más allá de esto, lo que vemos es que falta. Inicialmente había una leve esperanza de mi parte en las primeras 3 jornadas porque yo miraba a los árbitros bastante cómodos y no cómodos de comodidad, sino que a gusto de tratar de hacer bien las cosas y pareciese que el arbitraje iba a empezar a tomar rumbo. Pero luego pues ya parece que una situación de no creerse que en unas canchas, situaciones similares, decisión diferente, que ya Lisandro Medrilla, pero es que eso sucede en todas partes. Pero la idea es que vos veas una línea bajo las cuales los árbitros estén trabajando y minimicen el error, pero no que sea el error del fin anterior que lo vuelvan a repetir y lo vuelven a repetir, porque entonces quiere decir que no se están identificando las oportunidades de aprendizaje y no hay trabajo específico. Y nos vamos también con las acciones que ha dejado esta jornada 6